Mi madre se quedó sin insulina 3 días y nadie se dio cuenta hasta que se desplomó en la cocina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces miramos a quienes amamos, pero no vemos de verdad? Carmen despertó aquel lunes con la boca seca y un cansancio extraño en los huesos. A sus 58 años, diabética desde hacía casi una década, conocía bien las señales del cuerpo pidiendo atención. Se levantó despacio, los pies descalzos tocando el piso frío de la casa en Belo Horizonte, y caminó hasta el baño. En el espejo vio su propio rostro pálido, los ojos un poco hundidos. Suspiró. Necesitaba tomar la insulina. Abrió el armario donde guardaba los frascos. Vacío. El corazón dio un pequeño salto. Estaba segura de que había comprado la semana anterior. ¿O no? La memoria estaba confusa últimamente. Revisó la nevera, rebuscó en los cajones de la cocina. Nada, el stock se había acabado. Pensó en pedirle a alguien que fuera a la farmacia, pero Rafael ya había salido corriendo al trabajo antes de que ella despertara. Julia estaba encerrada en su cuarto desde temprano. Y Enrique estaba sentado en la sala, pero parecía tan distante como la luna. Decidió que iría ella misma después del almuerzo. Al fin y al cabo siempre fue así. Carmen resolviendo todo sola, Carmen cuidando de todos. Tal vez podría aguantar unas horas sin la medicación. Ya había olvidado dosis antes, nada grave había pasado. Comenzó a preparar el café, las manos temblando levemente mientras tomaba la tetera. ¿Cuántas veces decimos, después lo hago, y olvidamos que el tiempo no espera a nadie? El lunes se arrastró. Carmen preparó el almuerzo. Arroz, frijoles, bistec encebollado y ensalada, como siempre. Rafael llegó apurado. Comió en 10 minutos mientras revisaba correos en el celular. Murmuró un «Está rico, mamá», sin levantar la vista, y salió de nuevo. Julia bajó, tomó un plato, lo llevó a su cuarto. Enrique comió en silencio, leyendo el periódico. Nadie preguntó cómo estaba ella. Nadie notó que apenas había tocado su propia comida, que estaba más callada que de costumbre. Por la tarde, Carmen sintió un mareo al lavar los platos. Se agarró del fregadero, respiró hondo. Pensó nuevamente en ir a la farmacia, pero el cuerpo pesaba. «Mañana temprano voy», se prometió a sí misma. Se sentó en el sofá, encendió la televisión. Las horas pasaron en una mancha de telenovelas y noticieros que apenas seguía. La sed aumentaba, pero ella bebía agua y más agua, como si eso pudiera compensar lo que faltaba. Enrique pasó junto a ella a las 6 de la tarde. «Voy a salir con la gente del sindicato», avisó, ya con la llave del auto en la mano. Ella asintió con la cabeza. Julia gritó desde su cuarto que iba a estudiar hasta tarde, que nadie la molestara. Rafael mandó un mensaje diciendo que tenía reunión. Llegaría después de las 10. La casa quedó vacía, excepto por Carmen y el zumbido distante de la nevera. Existe una soledad que solo quien es ignorado dentro de su propia casa conoce. El martes comenzó peor. Carmen despertó con la visión borrosa, la cabeza palpitando. Se levantó con dificultad, se sostuvo de los muebles para llegar hasta la cocina. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si estuviera caminando bajo el agua. Todavía no había ido a la farmacia. El día anterior había pasado demasiado rápido y ahora necesitaba preparar el desayuno. Rafael aparecería en cualquier momento, siempre quejándose cuando no había café fresco. Preparó todo en automático. Pan, mantequilla, café. Sus manos temblaban más que el día anterior. Rafael bajó corriendo, como de costumbre. Tomó una taza y una rebanada de pan. «Mamá, ¿viste mi camisa azul?» Carmen señaló el tendedero en el patio, la voz saliendo débil. Él ni siquiera escuchó bien, ya estaba en el patio trasero. Volvió, le dio un beso rápido en la frente, el primer contacto físico en días, y se fue. Durante el almuerzo, fue la misma rutina. Carmen cocinó, sirvió, observó a todos comer, mientras ella apenas podía tragar un tenedor de arroz. La náusea subía por el estómago. Julia hizo un comentario sobre que los frijoles estaban sin sal. Enrique se quejó de que el bistec estaba duro.
Nadie preguntó por qué ella no estaba comiendo. Nadie notó el sudor frío en su frente, la palidez que se apoderaba de su rostro. Por la noche, Carmen intentó levantarse del sofá y sus piernas flaquearon. Logró apoyarse a tiempo, respiró hondo. Mañana, pensó de nuevo. Mañana voy seguro. A veces, quien cuida de todos, olvida pedir ayuda para sí mismo. Miércoles, el tercer día. Carmen abrió los ojos y el cuarto giraba. Necesitó 5 minutos para lograr sentarse en la cama, 10 más para ponerse de pie. La boca estaba tan seca que parecía lija. Tambaleó hasta la cocina agarrándose de las paredes. Cada paso era una conquista, cada respiración un esfuerzo. Intentó hacer el café, pero sus manos no obedecían. Dejó caer la tetera. El ruido resonó por la casa vacía. Rafael ya había salido hacía horas. Tenía una reunión importante temprano. Recordaba vagamente que él había mencionado algo el día anterior. Julia estaba en su cuarto, audífonos a volumen máximo, estudiando para el examen de ingreso. Enrique también había ido a trabajar más temprano. Carmen se arrastró hasta el teléfono. ¿Debería llamar a alguien? ¿Pero a quién? Los hijos estaban ocupados, el marido también. No quería molestar. Siempre fue así, siempre fuerte, siempre resolviendo todo, nunca pidiendo nada. Se sentó en el piso de la cocina, apoyó la espalda en el armario. Solo necesitaba descansar un poco, solo un poco. Las horas pasaron. Ya no sabía si era mañana o tarde. La conciencia iba y venía en olas. Pensó en tantas cosas. En cuando Rafael era pequeño y ella pasaba noches en vela cuando tenía fiebre. En cuando Julia nació y sintió que el corazón iba a explotar de amor. En Enrique joven, trayendo flores todos los domingos. ¿Dónde habían ido a parar esas personas? ¿Dónde había ido a parar esa familia? Nadie se da cuenta cuando alguien desaparece poco a poco, hasta que de repente ya no está. Rafael llegó a casa a las 7 de la noche, cansado, ansioso. La reunión había sido un desastre. El jefe había criticado su informe delante de todos. Entró por la puerta esperando encontrar el olor de comida. La casa iluminada, la madre en la cocina como siempre. Pero estaba oscuro, silencioso, extraño. ¿Mamá? Llamó, encendiendo las luces. Nada. Caminó hasta la cocina y el corazón se detuvo. Carmen estaba en el piso, apoyada contra el armario, los ojos cerrados, el rostro de una palidez aterradora. ¡Mamá! Corrió, se arrodilló a su lado, tomó su pulso, débil, muy débil. ¡Julia! ¡Papá! Alguien gritó, la voz quebrándose en pánico. Julia apareció corriendo, quitándose los audífonos. Cuando vio la escena, la mochila cayó de sus manos. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Le gritó al hermano, como si él fuera el culpable, como si alguien pudiera ser culpable además de todos ellos. Rafael ya estaba en el teléfono con la ambulancia, las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Enrique llegó minutos después. Encontró el caos, Rafael gritando por teléfono, Julia llorando al lado de la madre, intentando despertarla. ¿Qué está pasando? Su voz salió ronca. Nadie respondió. Nadie sabía responder. ¿Cómo explicar que todos estaban allí, pero nadie había visto? Cuando la ambulancia llegó, todo se volvió una mancha de sirenas, luces y órdenes rápidas. Los paramédicos revisaron los signos vitales de Carmen, midieron la glucemia, peligrosamente alta. ¿Cuándo fue la última vez que tomó insulina? Preguntó uno de ellos. Rafael, Julia y Enrique se miraron entre sí. Nadie sabía. Ninguno de ellos sabía. Es diabética, insistió el paramédico preparando el suero. Sí, Enrique finalmente respondió, la voz débil. Desde hace unos 10 años. El profesional negó con la cabeza preocupado. Por el nivel de glucosa, parece que está sin medicación desde hace días. ¿No notaron nada? Ella no dijo nada. La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Rafael sintió que el estómago se revolvía. Días. La madre había estado pasándola mal por días y él había estado tan obsesionado con ese maldito ascenso que ni siquiera la había mirado bien. Julia recordó vagamente que la madre había parecido cansada los últimos días, pero estaba tan enfocada en los exámenes que ni había prestado atención.
Enrique intentaba recordar la última conversación de verdad que había tenido con su esposa. No podía. Llevaron a Carmen en la camilla. «Pueden ir detrás en su auto», orientó el paramédico. «Hospital Santa Rita». La ambulancia salió a toda velocidad. Los tres se quedaron allí, parados, en la cocina vacía. El silencio ahora ensordecedor. Existe un tipo de culpa que no tiene nombre, pero que pesa como piedra en el pecho. En el hospital, la espera fue torturante. Rafael caminaba de un lado a otro en el pasillo, las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Julia estaba sentada, abrazando sus propias piernas, el rostro escondido entre las rodillas. Enrique miraba la nada, las manos entrelazadas, los hombros encorvados, de una manera que lo hacía parecer más pequeño, más viejo. ¿Cómo no lo vimos? Julia rompió el silencio, la voz ahogada. «Ella vive con nosotros. Comemos la comida que prepara todos los días». «¿Cómo? ¿Cómo no lo vimos?» Rafael no tenía respuesta. Enrique cerró los ojos y por primera vez en años lágrimas rodaron por su rostro. Una doctora salió de la sala de emergencias. «¿Familia de Carmen Silva?» Los tres se levantaron de un salto. «Está estable ahora», anunció la doctora, y el alivio fue como una ola. Pero llegó muy grave. Cetoacidosis diabética. Unas horas más y podría haber sido fatal. Fatal. La palabra resonó en la mente de Rafael como un golpe. «¿Estuvo sin insulina por cuánto tiempo?», preguntó la doctora revisando la tablilla. «Por su estado calculo unos 3 días». «¿No se habían dado cuenta?». Una vez más, esa pregunta imposible. «¿Se va a poner bien?». Fue todo lo que Enrique logró decir. La doctora suspiró. «Sí, pero necesita cuidados. Y atención, esto no puede volver a pasar. A veces es necesario casi perder a alguien para darse cuenta de que nunca prestamos verdadera atención». Carmen despertó al día siguiente, con suero en el brazo y los tres alrededor de la cama. Todavía estaba débil, confundida, pero viva. Cuando abrió los ojos y los vio allí, intentó sonreír. «Están aquí», murmuró. La voz salió ronca. Rafael tomó su mano, la apretó con fuerza. «Perdón, mamá, perdón». Julia lloraba bajito, sosteniendo la otra mano. «No sabíamos que estabas sin medicamento. ¿Por qué no dijiste nada?». Carmen miró a su hija, luego al hijo, luego al marido. Tantas respuestas posibles, tantas verdades que dolían demasiado para decir en voz alta. «Iba a comprar», dijo finalmente débil. «Pensé que podría esperar». Enrique se acercó, tocó el rostro de su esposa con una delicadeza que hacía años no demostraba. «Carmen, no necesitas hacer todo sola. No necesitas aguantar todo callada». Ella lo miró y algo en esa mirada se quebró. Años de silencio, de cargar el peso del mundo, de ser invisible en su propia casa. Es solo que no quería molestarlos, confesó, la voz quebrándose. «Siempre están tan ocupados, tan cansados. Pensé que podría resolverlo sola». Rafael sintió la culpa explotar en el pecho. Julia enterró el rostro en sus manos. Enrique bajó la cabeza avergonzado. Después de ese día, algo cambió en la casa de los Silva. No fue una transformación mágica o repentina. Fue lenta, hecha de pequeños gestos y conversaciones difíciles. Rafael creó una alarma en el celular para revisar la insulina de su madre cada semana. Comenzó a almorzar en casa al menos 3 veces por semana, aunque eso significara llegar más tarde a la oficina. Aprendió a mirarla de verdad, no solo la mirada distraída de siempre, sino prestar atención a los detalles, si estaba cansada, si había comido, si estaba sonriendo o solo fingiendo. Julia comenzó a estudiar en la sala, cerca de su madre, en vez de encerrada en su cuarto. Descubrió que podía concentrarse mejor con su presencia cerca. Empezó a hacer preguntas sobre la vida de Carmen antes de ser madre, sobre los sueños que había tenido, sobre la mujer que existía más allá de la cocina y la ropa limpia. Y para su propia sorpresa, descubrió que le gustaba escuchar las respuestas. Enrique fue quien más cambió, tal vez porque fue quien más despertó. Volvió a traer flores los domingos, como en los primeros años de matrimonio. Empezó a preguntar «¿Cómo estás?», y esperar la respuesta de verdad.
Retomaron las caminatas que hacían juntos décadas atrás, todas las noches después de cenar, media hora solo para ellos dos, conversando sobre todo y nada. Y Carmen aprendió algo también, que pedir ayuda no es debilidad, que ser cuidada no disminuye a nadie, que no necesitaba cargar el mundo sola para ser amada. ¿Te has dado cuenta de cómo los momentos más importantes suceden en las cosas pequeñas? 3 meses después del desmayo, la familia estaba reunida para el almuerzo del domingo. Carmen había hecho feijoada, la favorita de todos. Pero esta vez, Rafael había cortado los condimentos, Julia había hecho el arroz y Enrique había preparado la caipiriña, juntos, un desorden organizado. Risas y discusiones sobre la cantidad de sal, el punto de los frijoles. Se sentaron a la mesa y por primera vez en años, el celular de Rafael estaba en silencio en la otra sala. Julia había cerrado los libros. Enrique no tenía el periódico en las manos. Conversaron sobre la semana, sobre planes, sobre recuerdos graciosos. Carmen miró a cada uno de ellos y sintió algo que casi había olvidado: pertenencia. «Mamá, ¿estás bien?», Julia preguntó en medio del almuerzo. Y había tanto cariño en esa pregunta simple que Carmen tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Estoy bien», respondió sonriendo. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo estaba bien. Rafael levantó el vaso. «Un brindis», dijo, y todos lo imitaron. «Por mamá, por la familia y por nunca más olvidar lo que realmente importa». Los vasos se tocaron, el sonido cristalino resonando por la sala. Carmen bebió un sorbo y sintió el corazón calentar, porque al final de eso se trata la vida, no de grandes gestos heroicos, sino de darse cuenta cuando alguien te necesita, de estar presente, de ver a quien está justo allí frente a ti. A veces basta con mirar, realmente mirar. Fin.